Dar a un médico que forma parte de la familia de usted, Alfredo Carlos Rodríguez. Él es un médico intensivista pediátrico, trabaja en el Hospital Metropolitano de Quito, Ecuador. Y bueno, él formó parte, prácticamente publicó un artículo muy valioso que lo estuve leyendo el día de ayer, ya después te doy con unas preguntitas, Alfredo, acerca de la variación del flujo aórtico. Y bueno, sin más preámbulos, los dejo con Alfredo y Alfredo, te escuchamos. Hola, muchas gracias, Dani, por la invitación. Bueno, estar de nuevo por acá en otro sábado de luz, pues hoy con algo diferente, ¿no? Porque realmente casi siempre que uno está por acá viene a presentar más desde el punto de vista, digamos, como que ecográfico puro, ¿no? Que técnica, que esto, que lo otro, y hoy más bien quizá enfocarme un poco en lo que es más bien metodología, estadística, a cómo hacemos parte de nuestro trabajo sin que sea, eh, cómo llevamos a, a plasmar en un paper o en alguna de las cuestiones que hacemos, ¿no? Como toda esa cuestión que hay a veces detrás de bambalinas de cómo llevar lo que hacemos en la práctica médica a la investigación, que es bastante difícil. O sea, las personas a veces no, incluso dentro del mismo gremio médico no se valora lo complejo que puede ser para médicos que están en la práctica médica, o sea, no solamente que están como docentes, sino que están activos, que están en turnos, que están haciendo cómo compaginar la práctica con la investigación. O sea, no es algo tan sencillo. O sea, tienes turnos malos, tienes turnos que ni siquiera puedes seguir con la investigación porque te tienes que concentrar puramente en la parte clínica de los pacientes. Entonces, los clínicos que hacen investigación, yo siempre les doy muchísimo valor porque es una carga compleja. Entonces, sin más preámbulos, vamos a pasar a variación del flujo aórtico máximo como predictor de la respuesta fluida. Es un artículo que publicamos ya hace casi 2 años, pero bueno, sigue siendo muy vigente lo que se hace en materia de respuesta fluida y cómo ha cambiado el concepto de cuestiones de las guías, incluso que todavía en 2025 quieren empezar con cargas importantes de fluidos sin valoración, pero bueno, hay que tener en cuenta los escenarios en los que se están nuestros médicos. Por eso hay que darle validez a la metodología de seguir. Entonces, no hay ningún conflicto de intereses para dar esta charla, todo lo contrario, siempre es un placer, todo lo que sea por la difusión del conocimiento compartido. Entonces, a grandes rasgos, todos sabemos lo que significa la sepsis, ¿no? Y sobre todo en el contexto pediátrico, y cómo el choque séptico tiene mortalidad súper elevada, entre un 10 hasta un 50%, depende del contexto, el escenario y las cuestiones socioeconómicas de cada país. Por lo tanto, la carga, el famoso burden sepsis, de choque séptico, a pesar de todos los esfuerzos, sigue siendo bastante alto, sobre todo en países de escasos recursos. Entonces, es un sí o sí para los que trabajan en emergencias o cuidados intensivos pediátricos, como digo yo, pensar siempre en sepsis y tener bien, más que protocolizado, bien preparados a todos sus miembros de cada equipo para poder afrontarlo. Entonces, ¿cuáles son las principales implicaciones, al menos en temas de fluidos? Bueno, que como en una época conocimos que casi hasta el 50% de los pacientes, estas son cosas que se vienen sabiendo hace más de 25, 30, incluso hace más, no son cosas nuevas, son cosas en las que está seguido investigando, pero por ejemplo, los pacientes no son esencialmente todos respondedores a fluidos porque nosotros encontramos a nuestro paciente en un momento determinado. O sea, el paciente no viene como está en un libro, el paciente no viene como está en una clase, como está en una charla, el paciente viene en un punto determinado de su curso crítico clínico de la enfermedad y quizá en ese curso clínico en el que llega a tus manos ya un paciente que probablemente ya no sea respondedor. El famoso término de respuesta a fluido fue un término que se introdujo hace casi 30 años sobre específicamente aumentar el stroke volume, el volumen latido y por ende el gasto cardíaco a expensas de una dependencia de precario, o sea, un volumen. Eh, con los años conocimos que un por ciento importante de esos pacientes llegaban en una parte de la curva de Starling donde no eran precarga dependientes, sino que por mucho que usted colocara fluido no iba a mejorar gasto cardíaco o perfusión, que son la variable que se dejó mucho tiempo dado pensando solo en términos de gasto cardíaco, porque si bien sabemos
el gasto cardíaco como tal, incluso en pacientes sépticos pediátricos que vienen en una fase en que todavía tiene un gasto cardíaco alto compensatorio, o sea, no está mejorando quizá con fluido, o su intención de mejorar con fluido no es el gasto cardíaco ni el stroke volume, sino sencillamente la perfusión, que es un dato importante, expensas de mejorar ese flujo eh, aórtico, quizás. Entonces, ¿por qué utilizar quizás el aortic peak flow variation o la variación en, en, en pacientes ventilados? O sea, por sobre todo el efecto que tiene la ventilación mecánica para discriminar eh, cambios de fluido, sobre todo teniendo en cuenta que hay que ir directo a lo que es la presión intratorácica, como la ventilación mecánica a través de la presión positiva va a hacer cambios dentro de la presión intratorácica. Estos van a ser pequeños cambios en esa precaria. Entonces, nos va a servir como una variable no, como un inductor de control que puede modificar el volumen sistólico. Entonces, si hay una precarga que está, digamos, elevada, los cambios de esa presión intratorácica me van si tengo una variable predictora o como sería en este caso el APFV, me ayudaría a discriminar entre pacientes que pueden estar en una zona de precarga dependencia o una zona de precarga independencia. El paciente, como su curso clínico dicta, puede llegarnos en cualquiera de estos momentos donde su eh, sea precarga dependiente y con lo cual consigamos con un poco de fluido mejorar ya lo que sea perfusión slash gasto cardíaco stroke volume o una zona donde sencillamente hay que pensar en otras estrategias para mejorar perfusión, presión arterial, etcétera. Siempre pensando que tenemos que tener una noxa clínica para eh, considerar quizás cualquier método terapéutico o un método de respuesta. Entonces, particularidades en el choque séptico y el AP, la OTP Flow Variation, son que los pacientes sencillamente pueden estar en esa fase cálida, vasodilatado, resistencia vascular sistémica disminuida. El gasto cardíaco generalmente en el paciente pediátrico a veces casi siempre al inicio está elevado, es ese paciente que está taquicárdico, ese paciente que está hiperdinamico, por lo tanto, ese gasto cardíaco es un gasto cardíaco alto, ineficiente, o sea, quizás una perfusión adecuada. Y lo importante acá es tener en cuenta que lo importante es la variación respiratoria de esa velocidad pico aórtica, que sí te puede decir si el paciente le queda una famosa reserva de precarga, estallarlo en la curva de Starling, es decir, sencillamente si podemos seguir colocándole fluido o mejor detente con un vaso activo. Por lo tanto, el valor absoluto quizás no es un buen predictor, o sea, el volumen de ese flujo aórtico, sino la variación, cómo cambia con la presión intratorácica. Y lógico, con un mini reto de fluido puede ser, o con un reto de fluido, como hicimos en esta investigación. Entonces, lógico, lo que había dicho, aunque el gasto cardíaco esté alto por el fase en que se encuentra este paciente, lo relevante es la dependencia de esta carga para garantizar perfusión. O en su defecto está bajo, queda mucho más explicable que quizás necesite pensar si es precarga dependiente o independiente, si necesita fluido, si no. Entonces aquí tenemos las principales consideraciones. De un APFV alto, que indica que quizás un poco de volumen pueda mejorar la presión arterial o la perfusión efectiva, un concepto muy interesante. Y el bajo mejor que optimizar como difusores y en lugar de más líquido, creo que pueden tener una sobrecarga hídrica con todos los efectos deleterios que hemos hablado en muchas ocasiones. Entonces, antes de caer en el método de la investigación como tal, no voy a dar una mega tensión de cómo hacemos, porque creo que lo tenemos en muchas charlas de cómo calculamos. Pero bueno, si hay que hacer su pequeña consideración, si se basa desde el principio en una cuatro cámaras, la cual te baja unas cinco cámaras, como esta que tienes acá, inclinando el transductor hasta que aparezca la quinta cámara. Y ya sobre esa quinta cámara colocamos el volumen de muestra del Doppler pulsado por encima. Hay estudios donde lo medio directamente sobre la válvula aórtica, el 80-90% se hace por encima, o sea, en el VLT, tracto salida ventrículo izquierdo, y sencillamente colocamos Doppler pulsado,
nos va a hacer esta deflexión que se aleja, puesto, y la velocidad máxima sería trazando una línea en los que tengamos, generalmente casi todos los ecógrafos tienen sus cálculos predeterminados y sencillamente el Vmax, o velocidad máxima trazando desde la línea eh, isoeléctrica hasta acá, hasta el final, hasta la punta máxima de esa deflexión, esa es la velocidad máxima. ¿Qué es lo que se recomienda? Generalmente hacer una medición, colocarlo, por supuesto, colocar electrodos al paciente, bien, con su electrocardiograma directo del ecógrafo para poder calcular de manera eficiente y comparar con los ciclos cardíacos. Pero en este caso, por ejemplo, aquí tenemos velocidad máxima, de hecho ya se está dibujando la velocidad integral, integral de velocidad-tiempo, el famoso BTI, y este es el ecógrafo con el que trabajamos actualmente, un ecógrafo que tiene incorporado inteligencia artificial y tiene, por ejemplo, tiene el BTI automatizado, lógico, uno guiándolo donde quiere que esté, pero todavía hacemos también a la antigua y el método quizás pueda ser porque hay que tener mucha experiencia para, digo yo, trabajar directamente con la IA sobre o sea, la IA automatizada, la medición automatizada para estar bien seguro que es un BTI con una velocidad máxima lo más real posible. Entonces aquí, lógico, cuando uno introduce una serie de valores, él te va a calcular también una serie de cuestiones. Aquí podemos ver una quinta cámara, lógico, un paciente crítico, ventilado. Las vistas a veces no son las más bonitas, por eso hay que acusar el ojo. Y si nos damos cuenta en este paciente, hay algo que nos llama la atención, que por ejemplo, no vemos gran variación a simple vista. Lógico, hay que medirla preferentemente en tres ciclos cardíacos para poder tener un valor medio, lo mejor óptimo posible y evitar sesgos de posición, de variabilidad intraobservador o interobservador que te puedan modificar la longitud de esa velocidad máxima. Entonces, si aquí notamos algo, aquí tenemos que la velocidad máxima es 1,59 metros por segundo. Eh, si notamos, generalmente aquí no hay mucha diferencia, o sea, no hay una variación evidente, lógico, hay que medirlo, entre cada una de las velocidades sistólicas de ese paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 135 latidos por minuto. Entonces, una vez que hacemos esas mediciones oportunas para evitar sesgo, utilizando la fórmula de velocidad pico óptica, que sería velocidad máxima contra la mínima que encontremos una vez midamos de manera aleatoria, entre el promedio, que es máxima más mínima entre 2 por 100. Eso nos daría, en este caso específico de este paciente que estamos viendo acá, nos va a dar que tiene un 7,2% de variación de pico flujo aórtico. ¿Qué significa esto? Que si revisamos la guía, unas cuestiones de artículos que vamos a discutir al final, generalmente puede estar por encima del 12%, 13% para que tener un paciente pues, probablemente respondedor a fluido. Entonces, en estos pacientes, ¿qué lo recomiendan? Hacer una medición inicial, hacer el mini recto de fluido o el recto de fluido y hacer una medición post-fluido. Post-fluido te va a dar, si ese paciente, como en este caso, todas estas imágenes que estamos viendo son post-fluido, si son pacientes que su stroke volume mejoró un 10%. En este caso no mejoró un 10%, pero ya yo estaba viendo con el filtro fluido que la variación eh, de flujo máximo era baja, un 7%. Entonces, es un heraldo para probablemente decir, no le pongas más fluido, tu paciente optimiza lo que quieras optimizar desde el punto de vista clínico, perfusión, etcétera, con otro tipo de terapéutica. Aquí tenemos otro paciente, a veces aquí se nota un poco más de variabilidad del flujo, velocidad de 1,17. Generalmente en los niños hay tablas de velocidad picórtica, pero como les dije, lo más importante en nuestro predictor no es sencillamente medir y ir a buscar una tabla, sino la variación de cada una de esas velocidades. Aquí tenemos la medición convencional, no por IA,
de del BTI y de la velocidad máxima, que tiene una velocidad máxima de 1.33 e incluso tiene un BTI el paciente que no ha estado malo en ese momento, tiene un BTI de 23.6. Este es otro paciente. Aquí se notan, se fijan en en las longitudes máximas y van a notar una variabilidad importante. Esta es más larga, por supuesto está más cortas. Por supuesto hay que medir eh, de manera objetiva y aleatoria. Yo mido cada cada un ciclo de por medio para tener, le hago tres mediciones para calcular promedio. Entonces aquí tiene el paciente, tiene una velocidad máxima de 1 metro por segundo. Y cuando calculamos después del mini resto de fluidos, porque este paciente lo que tenía alterado principalmente era la perfusión. Paciente con perfusión importante alterada, ahí tengo mi noxa clínica en la que pensar, y estaba séptico el paciente, estaba bajo ventilación mecánica. Curiosamente no estaba excesivamente taquicárdico, no estaba rítmico, o sea, estaba en condición, no estaba asincrónico, estaba incluso hasta relajado, o sea, estaba en condiciones óptimas para que minimizar el sesgo de la medición. Entonces, al final me salió un 17.4% de velocidad máxima, porque tenía un máximo que sería esta de 1 metro por segundo y un mínimo que sería esta de 0.84 metros por segundo, que igual me daba una variabilidad de 17.4%. A seguir por las guías era potencialmente responder a fluidos. Y sí lo fue, a posteriori. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones a tener en cuenta para ventilación mecánica en estos pacientes? O sea, de manera ideal, son pacientes que no deben tener esfuerzo respiratorio de manera espontánea, volumen y corriente por encima de 8. ¿Por qué por encima de 8? Que quizá alguien pueda pensar, bueno, pero en algunos pacientes somos más protectivos. Sí, pero para cuestiones de presión intratorácica, que es la que te va a modificar los cambios en la precarga, se prefieren volúmenes por encima de 8, incluso hasta 10, para que puedas evaluar de manera un poco más objetiva y minimizar ese sesgo de medición, que es lo que nos pasa en ocasiones. La PIP sí puede ser, antes se llegaba solamente hasta 6 en términos de cuando valoraba respuesta a fluido, pero realmente se aceptan PIP moderadas hasta 8 centímetros de agua a la hora de hacer estas mediciones. Las cosas que conocemos, básicamente los perfiles protectivos regulares, lo más importante es el volumen tidal para inducir cambios de presión intratorácica. Entonces, esta es como tal nuestra investigación, perdón, que publicamos acá en esta revista, revista muy bien indexada, un Q3, ya casi un Q1, Copo con un ranking de que ustedes saben algo, Ranking Journal, o sea, revista muy bien indexada para la discusión de nuestro trabajo, que a veces se nos hace complicado. Un gran equipo trabajaban en ese hospital específicamente y de otras áreas de universidades, etcétera, que colaboramos para poder sacar adelante. Casi siempre hay que ser súper colaborativo a la hora de trabajar estas cuestiones. Entonces, ¿qué métodos utilizamos? Fueron estudios prospectivos, personal. Se utilizó en ese momento en un hospital que trabajamos en ese momento, que era el Padre Carolo. Era un hospital pequeño, una UCI pequeña, pero se recogió aproximadamente en un periodo de enero a septiembre. Se recogió unos 9, 8 meses los pacientes. Fueron 26 niños, quedaron con 26 niños con choque séptico porque tenían que tener todas estas criterios de inclusión y exclusión para que fueran, para poder validar esa muestra como tal, ¿no? Entonces aquí tenemos de 1 a 156 meses, que es básicamente por debajo de los 18 años, los criterios de ventilación de los que hablamos, la exclusión para estos pacientes, porque quisimos optimizar eh, que no hubiera nada que estuviera sesgando, que son los principales, digamos, confusores a la hora de la respuesta fluida, como son las arritmias, como son las cardiopatías congénitas, como son cualquier tipo de cardiopatía adicional con shunts, una valvulopatía importante, un paciente con insuficiencia o algo así. O sea, no nos servía a la hora de valorar el fluido. Ahora, no digo valvulopatías en el curso de una disfunción, que
se nos- que aparecen frecuentemente. O sea, por la insuficiencia tricupilla no se lo topa en un paciente que tenga una sobrecarga de fluido importante o incluso hasta un PARS. Entonces, como mismo pasa en el caso pulmonar. Entonces, eran cuestiones previas. Y sobrecarga clínica significativa. Desde un inicio, ya te acercaría lo que es la respuesta a fluido, porque si ya hay una sobrecarga clínica o toreo, desde un inicio no vas a empezar a administrar fluido o un resto de fluido. Entonces, en la intervención utilizamos 10 mililitros por kilo, que es el más, digamos, validado, pero, esa es una pregunta que imagino que ustedes se hayan hecho en múltiples ocasiones: ¿por qué no usar 5? ¿Por qué no usar 3 mililitros por kilo? Entonces, ¿por qué utilizamos 10 mililitros por kilo? Porque quisimos generar los mayores cambios posibles a nivel de esa precarga para nuestras mediciones. En pequeños subanálisis de la investigación, si tenemos pacientes que utilizaron 3, 5, hay cambios de volumen sistólico interesantes, hay cambios que se pudieran terminar no son tan grandes los cambios, pero quizá lo que podamos hacer en próximas investigaciones es como publicar esos subanálisis que serían súper interesantes para la famosa, la regla de toda la vida de 10 o 20 mililitros por kilo, porque sencillamente con volúmenes menores, de sobrecarga, puedo obtener quizá una, esa respuesta o perdón, esa, ese cambio en el stroke volume que yo deseo y decidir bien así es responder al fluido con una pequeña cantidad de líquido que le estoy colocando. Entonces, eso es un 10 mililitros por kilo, un 20 mililitros por kilo, que en la actualidad yo creo que cada día van a pasar a menos, así como es el caso de los mantenimientos, etcétera, que son súper controversiales. Pero teniendo en cuenta que los líquidos de mantenimiento nunca fueron probados en pacientes críticos y esa es y la principal literatura por la cual se popularizó en base a los requerimientos calóricos, que era Holiday Segar, nunca en pacientes críticos. Entonces, para un paciente crítico pediátrico con riesgo de sobrecarga, yo siempre digo que no hay nada más peligroso que Holiday Segar. Pero bueno, concentrémonos en esto acá. Las mediciones ecocardiográficas pre y post para lógico hacer la medición, ver la variación, ¿no? Y de registro en más de 3 ciclos, mayor o igual. Entonces, la definición que utilizamos es que causara un, un aumento del volumen latido, eh, volumen sistólico, perdón, de mayor o igual al 10%, que es el más afectado para considerar respuesta fluida. Si hicimos análisis estadístico importante, ya lo discutiremos. Hicimos curva ROC para la estimación de esa respuesta fluido partiendo del, de la variación epicórtico para encontrar un punto óptimo de corte. Bueno, aquí ya lo está. Ya salió, que es un 13.4% de que nos salió nosotros para considerar un paciente respondedor a fluido en nuestra corte. Es súper importante. No generalizar. Cuando hablamos de una investigación, de un estudio, es mi corte, es mi posición. Entonces, en esta corte, lo hicimos así. O sea, tuvimos ese resultado. Estimación de sensibilidad, especificidad, cosas que van curva ROC eh, y el likelihood radio, positivo como negativo, y los decibanes para calcular el peso de la evidencia. O sea, lo que estamos haciendo realmente tenía peso para que fuera válido para medicina de la evidencia, ¿no? Las cuestiones éticas que siempre se tienen en cuenta. Los estudios, y bueno, aquí ya de lleno que en la demografía, van a ver que no hay grandes diferencias entre respondedores y no respondedores en el sentido de que eh, de la demografía del paciente como tal. Aquí hay cosas interesantes. Casi todos los pacientes tenían un poco séptico neumónico como el principal causante del choque séptico. Los volúmenes se mantuvieron, los tratamos, decimos, de manera para la medición, incluso a veces, porque hay que decirlo así. Yo tenía un paciente con 8 mililitros por kilo y para la medición le subía 10 el, el volumen, porque quería que el cambio fuera importante, o sea, fuera mayor cambio de presión intratorácica y por tanto más discriminatorio con los cambios de precario. Aquí tenemos los demás sitios son bastante parecidos.
medias de pacientes. Yo creo que eso fue una de las cosas que mejor quedó en el estudio, que no hubo gran variabilidad en cuanto a los pacientes escogidos, ¿no? El soporte inotrópico, etc. Acá tenemos variables hemodinámicas pre y post bolo de fluido, en pacientes respondedores no respondedores, la presión arterial media sí fue considerablemente superior a aquellos que no respondieron, sobre todo en pacientes que estaban hipotensos y que eran hipotensos y respondedores. Que estaban los hipotensos no respondedores que obviamente solo mejoraban con el vasopresor. Cambios en la frecuencia cardíaca, los cambios esperados tanto en el índice cardíaco como el volumen latido y los índices derivados. Si calculamos si es un BTI, si hizo variación de volumen sistólico en porcentaje, y fueron variables que en pacientes respondedores tuvieron el aumento deseado, y lo de que en aquellos pacientes no respondedores no fue tanto así. Hubo más pacientes, Alejandro, que, o sea, un por ciento importante de pacientes que no respondieron acá. Tuvimos no respondedores en este caso 9 y respondedores 17. Entonces, esta es la curva ROC. La curva ROC, ahora de explicarla, por ejemplo, es un Phenomenon Receiver Operator Characteristic, PERP, que más bien cuando la desarrollan piensan en la teoría de los radares. ¿Cómo mi test, cómo mi medio diagnóstico puede, en este caso, qué capacidad diagnóstica tiene para encontrar, en este caso, lo que nos proponemos? ¿Qué intentamos hacer aquí? Ya tenemos valores calculados de aortic peak flow variation, de paciente, todo, y entonces lo lanzábamos contra aquellos que tenían los valores de volumen latido en porcentaje. O sea, digamos, lanzamos todos los porcentajes que tenemos acá de aortic peak flow variation, lo lanzaba contra la variación en porcentaje del volumen latido para encontrar y discriminar encontrar un punto de corte, tu variación de flujo epicórtico, cómo ella podía encontrar en el otro lado a un porcentaje, a un punto de corte óptimo de variación perdón, de volumen nativo. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el punto de corte que encontramos nosotros para nuestro paciente fue de 13.4. Ese 13.4 tenía un área bajo la curva eh, de 0.83, que tiene una buena capacidad discriminativa, ese 13.4%, para encontrar del lado de allá a un paciente que sí aumentaba su volumen sistólico por encima de un 10%. Eso es lo que significa ese 13.4. 13.4 de variabilidad, eh, nuestro punto de corte óptimo con sensibilidad de un 82% en especificidad de 83% para encontrar esa respuesta afluente. Entonces, al lado de acá tenemos un plot de violín que de manera bastante ilustrativa nos, eh, nos muestra que, por ejemplo, los no respondedores, que fueron los pacientes que están en rojo, tienen valores bajos de APFV, que están entre 5 y 12. Aquí los tenemos, casi todos son bajos, importante. Y los respondedores en su presentan valores mucho más altos, incluso dispersiones que fueron hasta 22%, incluso más de 22% en muchos casos. Entonces, ¿qué significa como tal la forma de este gráfico? O sea, es la densidad de los datos. Donde hay más ancho, hay más pacientes en este rango de respuesta, y los puntos que quedan a veces individuales superpuestos te enseñan la dispersión real de los datos, ¿no? Pues aquí hay una tabla, creo que posiblemente una de las tablas más importantes del, del- de la investigación, porque sí tiene los radios de, de ese punto de corte, de allá el punto de corte de 13.4, calculamos el odds ratio para indicarnos qué tanto ese 13.4, por encima de ese 13.4 podría discriminar a un paciente o aumentaba la probabilidad, que es lo que realmente habla de los ratio,
de ser respondedor. Entonces, en nuestro estudio de un odds ratio de 18.2, o sea, que se analizamos, es por encima de 13.4 para nuestra corte, era 18 veces más probable que los otros pacientes que estaban probados de ser respondedores a fluido. Súper importante. El likelihood radio positivo en este caso, aquí siempre les dejo qué significa cada variable, o sea, medida cuántas veces aumenta la probabilidad de respuesta cuando la prueba es positiva, en este caso. Entonces, aquí tenemos un 4.1, o sea, ¿qué significa? Que un APF, un Adaptive Peak Flow Variation positivo, encima de ese valor, cuadruplica la probabilidad de respuesta al test. Y un LR negativo, cuando la probabilidad de respuesta o sea, mide cuánto la probabilidad cuando la prueba es negativa. En este caso, salió 0.225, por lo tanto, un APFB negativo reduce mucho la probabilidad de respuesta. O sea, estábamos validando ese punto de corte en cuanto a qué peso tiene a nivel de evidencia realmente. No nos quedamos sencillamente en la correlación, no nos quedamos sencillamente en el ROC, quisimos llevarlo un poco más allá. Entonces, calculamos conversión de decibanes, que es la conversión logarítmica de los likelihood radios, que ya los conocíamos. Entonces, esto nos va a dar la idea de un peso de qué tan fuerte puede ser esa evidencia. Entonces, de manera general, cada 3 decibanes se duplica la probabilidad de que esto suceda, 3 se reduce a la mitad. O sea, en el estudio, ese APFV de más de 13.4% eran más 6 decibanes. O sea, muy fuerte para apoyar que el paciente responda al fluido por encima de ese punto de corte de 13.4%. Entonces ahí les dejo debajo. O sea, nuestra investigación llegó a la correlación, hizo sus puntos de corte, hizo su capacidad de, es decir, el test para respuesta al fluido y le pesamos la evidencia. Quedar lo más fuerte posible. Entonces, ¿con qué discutimos? Discutimos con principales, discutimos con revisión sistemática y metaanálisis. El equipo brasileño de Tiago Sousa, de Fernando Lima, siempre hace súper investigaciones de respuesta fluida y yo creo que son referentes en esto a nivel de regional. Entonces, ellos tienen, lógico, tienen 23 estudios de metaanálisis, no es directamente, o sea, usted no va a comparar su estudio original con un metaanálisis, pero lo compara con los resultados finales del metaanálisis. Por ejemplo, ellos, el DPIC, tiene una sensibilidad de 84%, especificidad de 82%, con un área bajo la curva para predecir respuesta fluida de 0,89. El de nosotros fue bastante similar, el rock quizá un poco más bajo, la cuenta más pequeña también, ¿no? Pero ellos analizaron muchos predictores. Analizaron variación de vena de cava inferior, variación de BP, que hicieron variación de BTI. Entonces, ¿qué fue lo más importante? Que el mejor predictor de respuesta fluido que tuvieron fue la variación de flujo pico óptico. En el caso de Cetacean, que es otra buena systematic review, hicieron 15 estudios, encontraron un punto de corte de 12.3 para esos estudios. En el DOR que hicieron de manera general y les dio una sensibilidad de 80%, especificidad de 82% con un área bajo la curva de 0,87, similar al nuestro, solo que en el punto de corte nuestro fue 13.4. O sea que de manera general son resultados bastante parecidos. Incluso cuando comparas los metaanálisis te das cuenta que tienen un rango bastante corto, no es un rango tan amplio para a la hora de analizar respuestas fluidas. Casi todos andan entre el 12 y 15% de variación. Acá también estoy el metaanálisis de One, especificidad 89% del BPIC, especificidad 85%, gran capacidad diagnóstica del BPIC para niños ventilados, súper importante. Este otro de Carlson, que también tuvo un punto de corte más 14%, sin embargo una sensibilidad de 58% y una especificidad de 73%, un diagnóstico, mm, perdón, moderado, o sea, no fue tan robusto como quizás las otras investigaciones, pero fue sencillamente lo que arrojó su investigación, ¿no? Este estudio de SOM fueron a pacientes, a un subgrupo de pacientes sépticos oncológicos, neutropenia y leucemia, y aórtico la variación área bajo el cubo 74, y le salió con una fiabilidad diagnóstica moderada
para la respuesta a fluido en este tipo de pacientes. Entonces aquí yo agrupé todos los estudios. De manera general, casi todos tienen un buen OutRock o un buen DOR para diagnosticar respuesta a fluido. Miren la sensibilidad y especificidad de cada uno de ellos. Y los puntos de corte, como les decía, desde un 12% hasta por encima del 14%, siendo el nuestro de 13.4%. Y todos tienen OutRock por encima de 0.7, o sea que se puede considerar una predictibilidad en este caso de moderada a fuerte. En el caso del 0.7 y todos los que están ya por encima de 0.8 es fuerte el ahorro de cada estudio. Entonces, fortaleza de esta investigación, yo creo que, bueno, no hay nada como utilizar un método dinámico, no invasivo para determinar respuesta de fluido. Es dinámico, lo puedes aplicar en la población que desees, en pacientes pediátricos donde yo creo que la sobrecarga hídrica golpea bastante. A veces es un indicador que ya no pasa desapercibido como pasaba hace unos cuantos años, que teníamos pacientes. ¿Qué nos ha pasado? Pacientes que esa es otra investigación que está a punto de salir probablemente. Cómo influye la sobrecarga hídrica en qué necesidad de FiO2 tiene, paciente que se queda más tiempo en la sala, paciente que necesita más PIP. Esas son cuestiones importantes que a veces, o sea, no es sencillamente ver al paciente hecho un muñeco muñeco chino de hinchado, ¿no? Sencillamente ese edema intersticial que ya te está molestando a nivel de que necesitas incluso hasta más fluido. Entonces, limitaciones, tamaño de la muestra, lógico, arriba, el análisis robusto del peso de la evidencia traducible a la práctica clínica, el trabajo muestra reducido, limitación, aplicable en este caso a paciente ventilado mecánicamente, pero yo creo que menos secable a la hora de mostrar fluido. Lógico, dependencia de variabilidad interobservador, ecocardiográfica. No se volvieron desenlaces clínicos duros, no era el objetivo, se podría haber hecho también, que era mortalidad y de ventilación mecánica, estancia en UCI, y comparación limitada, no se hizo comparación predictoria. Y bueno, de manera general, eh, el Aortic Peak Flow Variation es un predictor dinámico, lo invasivo en tiempo real de la respuesta a fluidos en niños con choque séptico o ventilación mecánica. Nuestra corte una buena capacidad discriminativa con un área bajo la curva de 0,83, un punto de corte para pensar en aquellos que van a ser respondedores con un odds ratio de más de 18, con decibanes de más 6, o sea, con una solidez a la hora de determinar que sí realmente por encima de ese corte es muy probable que esos pacientes sean respondedores a fluido y resultados consistentes con la literatura, sobre todo con los metaanálisis más importantes que hay en el campo de la respuesta a fluidos a través de ecografía en pediatría. Y el BPIC o APFV, como prefieran decirlo, sí es, de manera estadística, el mejor predictor de respuesta a fluido en población de críticos pediátricos. Eso. Entonces, eso es lo que quería compartir. Son muchas cosas a veces las que pasan en la vida real, ¿no? A veces solo nos quedamos con el paper, pero es bueno saber qué hay detrás, ¿no? Por todo lo que se pasa también de todos estos datos. Excelente, Alfredo, muchas gracias. La verdad que bastante claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta de los que están conectados. Aprovechando que lo tenemos acá, Alfredo. No creo que por ahora nadie. Mira, yo quería hacerte una pregunta respecto a la aplicación del estudio en tu terapia. La verdad me parece algo bastante bueno, espectacular, muy completo, porque habla de todas las ventajas y desventajas que puedes tener y todas las limitaciones que podemos tener en determinados pacientes, como los posoperados de cardio, por ejemplo, ¿no? Pero el hecho de tú poder implementar esto en tu unidad, ¿ha sido dificultoso para vos o ha sido más fácil? Pero en esa unidad como tal, ya no es el mismo hospital en el que estoy trabajando ahorita, ¿no? Pero Mm. bueno, cuando no hubo problemas como tal, sí, digamos los temas clásicos éticos, ¿no? Que siempre, pero cuando vienes a ver el estudio, básicamente no hay cambios
en el sentido, o sea, no fue un estudio interventivo. Yo vi, yo monitoricé, yo hice prospectivo, yo observé qué pasaba con él. No fue que a uno se le quitó líquido y al otro sí, y al otro no. Quizás se pensó luego, de ahí en adelante, pero eso no fue comprendido en el estudio. Incluso pienso que la principales cuestiones que siempre pasan a todos los niveles, creo, cuando se utilizan estudios de ultrasonografía, el número uno siempre es la disponibilidad de tener un equipo a pie de cama, que cuando tú llegues, cuando el paciente casualmente tú piensas que necesita fluido, lo tenga ahí. Eso pasa. En ese hospital a veces había que que pedirle el equipo. Entonces ya en este otro, estamos ahorita, sí tenemos, o sea, está todo el tiempo el equipo en la UCI, que es como debe ser. Lo que yo siempre digo, el equipo no puede estar, que te lo preste cardio, que te lo preste. La UCI tiene que tener Tiene que ser propio. un equipo de ecografía para la UCI. Afortunadamente, bueno, ya contamos con eso, ya todas esas cosas están solucionadas con los años. Pero bueno, eso te puede sesgar. Bueno, pídemelo, tráeme el equipo, ven, yo te espero. Entonces, la hemodinámica de un paciente cambia en cuestión de 10 minutos. Claro, Entonces, esa es una principal, quizá que a veces te puede molestar a la hora de investigar un crítico. Lo otro es que en tu unidad quizás todos hablen el mismo idioma, que a veces, sabe que eso también con los años ha sido difícil, pero yo creo que en los últimos 5 o 6 años, como se ha trabajado tanto el point of care ultrasound en crítico, ya incluso el que no le gusta, mira para otro lado. muy bien, Pero ya está. El problema es que hay tantos resultados, hay tantas cuestiones que tú le enseñas a las personas, que tú compartes con ellos, que sencillamente el, el, el buen médico es el que adopta, el que abraza lo nuevo, lo entiende, lo aprende o lo desaprende y comparte, ¿no? Esa es realmente la idea. Eso. perfecto. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, mira, acá en el chat tengo una preguntita de David. Ahí está David Pascal. Felicitaciones, Alfredo. Y te dice, no sé si mencionaste al llegar tarde, ¿cuántos estudios debo de hacer supervisados para pensar que mi medición puede ya ser confiable? Eso es un tema súper importante. Yo quisiera decir, ahora que veo que lo ponen, yo creo que lo que más me ha costado a mí investigar, me ha costado más investigar es las variabilidades. Variabilidades entre observador, que, o sea, no por el cálculo está descrito, te busca la fórmula, incluso te puedes apoyar en algunos sistemas de cálculo de variabilidad, sino que a veces hay las famosas curvas de aprendizaje. Hay muchos estudios de educación de POCUS que tienen curvas, o sea, la famosa curva de aprendizaje. Por ejemplo, si haces, no sé, 30 visualizaciones de vena cava inferior, puede que la domines. Entonces, esos estudios para lo que es BTI, para lo que no son tan grandes esos estudios. ¿No? Yo te diría que dentro de la ecocardiografía crítica, una buena medición de flujo y de BTI, por ejemplo, cualquier derivado de los que saben del pulsado, ya sea del electroventricular izquierdo, eh, fácil 30 o 40 mediciones, supervisadas, supervisadas, porque incluso te podría subir a un número hasta 50. Pero ¿qué pasa? Que son apreciaciones subjetivas. Entonces eso habría que realmente calcular. Lo que yo piense no es lo que realmente existe. Puedo pensar lo que yo quiera en base a mi experiencia, pero mi experiencia es muy importante a la hora de, de compartir, de enseñar, pero la experiencia de un observador no es ciencia. O sea, hay que plasmarla, hay que calcularla, hay que ver. Un observador es como un estudio, es como que yo ahora mismo te dé ese estudio y utilicen en el resto del mundo 13.4 para, no, 13.4, para eso están esos análisis. Es importante, para eso está la información colectiva de múltiples estudios para poder sacar como un punto de corte, ¿no? Ese fue mi corte, mi población. Dice, a ver en el chat. Buenos días. Ah, buen día. Buenos días, doctor. Es un gusto saludarlo desde México. Mi Saludos. pregunta, yo tengo una pregunta para usted. En el caso de pediatría, las pruebas dinámicas para evaluar la tolerancia a fluidos
van mucho de la mano, pues, de la edad del paciente, ya que algunas de ellas no las podemos hacer en menores de 3 años. En este caso, bueno, el BTI o la modificación de la presión arterial posteriormente de una elevación de las piernas, pues solamente aplicaría para ese grupo de edad. En este caso, la medición en este caso usted de la curva de flujo, de velocidad de flujo aórtico, puede ser realizado sin esta prueba en todas las edades. Sí se puede hacer en todas las edades. ¿Cuáles son las consideraciones? Es lo que decía, cuando tú haces una elevación pasiva de pierna ya tienes una autotransfusión, entre comillas, ¿no? Eso es variable, pero si tienes un o un modificador de la precarga. Si tienes un modificador de la precarga, sí puede inducir cambios. De hecho, sí lo hemos visto, sí induce cambios en esa precarga dependencia-independencia. O sea, tú ves que con esa pequeña ligera autotransfusión no se aumenta el sistólico y te quedas ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo hallo que, por ejemplo, la respuesta de fluido con maletón de flujo picórtico generalmente se puede hacer con un mini resto de fluido, porque lo que tienes es un poco más controlado, o sea, es un poco más controlado. 10 personas que estén recibiendo 5 mililitros por kilo, porque ahora yo te hago la gran pregunta, ¿qué cantidad de volumen se está subiendo con una elevación pasiva de las piernas en diferentes tipos de pacientes que te haga pensar en que esté modificando la precarga? O sea, yo realmente no sé cuánto se está modificando. Un paciente de 2 años en un paciente de 15 años con elevarle las piernas, porque ahí hay cambios de capacitancia, entonces, ese tipo de cambios en capacitancia yo realmente no sé. Lógico, quizás sí está como preparado o indexado para su cuerpito recibir cuando elevas las piernas, pero depende de muchas cosas. Entonces, hay estudios de tanto de BPI, de volumen medido, de velocidad órtica, donde hicieron esto mismo que hicimos nosotros, pero con elevación pasiva de las piernas. Hicieron también. Y también notaron, o sea, cambios que de hecho andan curiosamente en el mismo rango o porcentajes de puntos de corte, andan por encima de 10 hasta 15 de variabilidad en porcentaje con elevación pasiva de las piernas. Hay quien ha hecho volumen latido solo, ha hecho eh, gasto cardíaco solo, ha hecho o sea, esto mismo del flujo aórtico lo ha hecho con elevación pasiva de las piernas. Entonces, que si se puede hacer esto en todos los pacientes, sí, se puede hacer en todos los pacientes. ¿Por qué? Porque tienes que prefijarte, lo que quedaría interesante sería, por ejemplo, hacer, y es una cosa que nos hemos propuesto hacer cuánto realmente hay cambios en porcentaje con 3 5 mililitros por kilo y 10 mililitros por kilo. O sea, hacer esa diferencia de porcentaje, porque quizás no necesitamos tanto fluido, ni siquiera para pasar los 10 mililitros por kilo, incluso hasta menos. Muchas gracias, doctor. Ahí veo una pregunta que dice: ¿qué conviene hacer más, la variación del pico flujo o la variación del BTI? Sí. A ver, de manera general, el BTI es súper útil. De hecho, yo creo que la variación también aislada del BTI es súper importante. A nivel cuantitativo, cuando uno hace la medición del envelope, que es como se llama ese dibujito que se ve ahí debajo, que estoy trazando, o sea, el famoso trazo del BTI, hay mayor variabilidad intraobservador cuando hacemos la medición manual que sencillamente medir la velocidad. Yo creo que solo radica ahí el, el, el tema de BTI o pico flujo. En comparación del BTI también se puede estimar la respuesta al fluido. Lo único que, por ejemplo, en el caso de velocidad máxima, yo solo mido aquí abajo, como estoy viendo en el dibujo, yo solo mido de acá a acá. Pero cuando hago el BTI tengo que hacer el trazo manual. Bueno, ya la mayoría de los ecógrafos nuevos hacen el trace, lo hacen automático, ¿no? Hacen automático. Pero incluso ya a mí me gusta corroborar las automatizaciones de muchas mediciones. Entonces, a veces, cuando uno está aprendiendo, le queda a veces medio chueco, a veces
el BTI, como digo, a veces te queda solo por una cuestión de que es más fácil una velocidad de un punto A a un punto B en línea recta que hacer un envelope trazado. Pero a nivel estadístico, la variación del BTI es un buen predictor de respuesta. Perfecto, muchas gracias, Alfredo. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Lo Creo más que importante es lo que siempre decimos de la investigar, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, por ejemplo, o sea, algo que no se ha hecho de un estudio adulto, pero extrapolarlo. Por la tal cual. población pediátrica te das cuenta de una cantidad de cosas que estabas haciendo mal, que son totalmente diferentes. Un niño de 2 años no es un adulto de 65 años. Sí. A nivel fisiológico, hay una cantidad de cuestiones que sencillamente. Entonces, a veces, por eso digo que los cursos, cuando alguien quiere aprender algo de pediatría crítica, tiene que ir a un curso que sea directamente por personas que tienen experiencia en cuestiones pediátricas. Porque yo a veces tengo colegas o de otros lugares que sencillamente me vienen, no, que el BTI lo tiene en 14, lo tiene en 6 meses, no tiene 3 meses el paciente. Entonces, te están extrapolando datos de otro tipo de población que no tienen en cuenta las cuestiones fisiológicas y mórficas de cada paciente. Sí, tal cual como comentabas, Alfredo. Yo al menos soy especialista en pacientes quemados. Tengo una Oh, qué bien. parte, solo, o sea, manejo gran quemados, arriba de un 30% de superficie corporal quemada. Entonces siempre tenemos este tema de los problemas con pasar volumen, es más volumen, es inotrópico, le tengo que pasar qué sé yo, un albúmina al 5%, en qué fase la quemadura está. Y bueno, respecto al manejo del paciente quemado, hay mucho escrito en adultos, pero en lo que es pediatría es relativamente muy baja las publicaciones que hay y el manejo. Así que lo que vos decís tienes toda la razón y bueno, eso también creo que nos impulsa a todos los que estamos conectados y a los No, terapistas y eso es un paciente un paciente súper complejo porque estás hablando de piel, estás hablando incluso hay ese tipo de pacientes pueden coexistir estados, o sea, es el paciente que está quizá todo hinchado, pero no es realmente así por dentro. Es tal la, cual. es la famosa coexistencia de estados, ¿no? De que toda la vida es ves edema en piel, pon diurético. Es paciente, no sé qué, clínico, que la clínica es muy bonita, es muy sensible, pero la especificidad a veces es así. Sí, sí, Entonces, tal cual. entonces interesante tu especialización porque eso es súper complejo. Yo cada vez que me tocaba un gran quemado, era el turno feo de la guardia. No, no, a nosotros lo que más nos mata es el tema de los cálculos, aunque no creas que cuánto tiene de remanente, que si está injertado o no está injertado, cuánto está No, perdiendo. No pero es sé, que es muy difícil. Mira, eso sí, es otra cosa. Eso es otra cosa que discutíamos los otros días. Si hay algo subjetivo en la pediatría crítica, creo que una de las cosas más subjetivas son los fluidos y las fórmulas que utilizamos para calcular fluidos. Esa es una de las cuestiones más subjetivas que hay, porque los estudios que utilizaron para decirnos que utilizáramos esa fórmula son estudios que si ahorita en la actualidad alguien tuviera que a discutirlos en una tesis o algo, posiblemente no pasaran de las primeras, de los primeros, eh, con mucho respeto. Por ejemplo, Holiday Segar, busca la investigación de Holiday Segar y trata de analizarla desde el punto de vista estadístico y te vas a quedar como que, ¿por qué eso lo usamos en todo el mundo? O sea, sí tiene una explicación muy sencilla a un problema grande, un problema calórico que se presenta 1 mililitro, presenta 1 kilocaloría, pero eso al nivel que lo calcularon, pero bueno, ¿qué hay que hacer? La ciencia no se combate con opinión, no se combate con yo creo, yo hice, yo llevo 20 años haciendo, no se combate no, con tu opinión. Tu opinión, combate no, con más ciencia, tu opinión es muy bonita para que crees un libro de ciencia y experiencia, pero la ciencia se combate con datos. tal cual. Bueno, a ver si tenemos a alguien más en el chat, creo que estamos. ¿Te parece? Sí, Bueno, listo. muy bien. Ah, Acá mira, les está ahí, Gary. Acá dicen, pacientes quemados iría primero a verificar la capacidad contracción. Muy bueno, gracias Edgar.
Luego hacemos un Eso debate de dientes muy quemados. bueno. Deberían hacer uno de quemado. Eso está muy bueno eso que dice Karen. Sí, Gracias, sí. Karen. Bueno, les quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados. Agradecerte a vos, Alfredo, por seguirnos compartiendo siempre y fomentándonos a seguir aprendiendo y a publicar. La verdad, yo te readmiro un montón. Me encantó tu artículo y de paso estuve buscándote en las redes y vi todas las publicaciones que tienes. Así que gracias, gracias por compartir todo lo que sabes. Y Vamos a ver gracias. si mejoramos. Llevamos un año de hiatus. Pero bueno, ya van a salir varias. Sí, sí. Bueno, Listo. Muchas gracias, Dani. Gracias a todos. a todos les mando un beso y disfruten su fin de semana.